Un buen día para todos. Muchas gracias por ingresar a este módulo que es aplicación y manejo de la vacuna Coronavac, vacuna de reciente introducción en Colombia y que próximamente empezará a ser aplicada. Mi nombre es Juan David Salazar Ospina, yo soy médico de Telesalud, también trabajo en el grupo de resistencia antibiótica de Manizales. Los voy a orientar en esto que es el anexo técnico para la aplicación de la vacuna Coronavac de Sinovac. Un comentario es que estas diapositivas pues no son propias, son las diapositivas que compartió el Ministerio de Salud en la difusión del anexo técnico que se hizo. Sin embargo, pues realicé algunas adaptaciones para instruir esta capacitación, ¿cierto? Las generalidades de esta vacuna Coronavac de Sinovac es un virus que está inactivado, ¿sí? Es decir, exponen el virus en un laboratorio con unas sustancias para que el virus pierda su capacidad de contagio, pero que queden sus partes estructurales de forma íntegra. Hay que hacer una acotación muy clara y es que no es lo mismo que las bacterias que vienen atenuadas. ¿Por qué? Porque las bacterias que vienen atenuadas es básicamente el microorganismo queda pero le bajan su virulencia, sin embargo él puede continuar haciendo procesos de replicación y por eso las vacunas atenuadas están contraindicadas en algunos grupos de pacientes como por ejemplo gestantes o también pacientes inmunosuprimidos. Sin embargo, el virus se queda completamente inactivado, es como si nos inyectaran, digamos, los cadáveres de los virus y esos cadáveres sirvieran para que nosotros hiciéramos un reconocimiento del virus y poderlo bloquear. Entonces básicamente lo que se hace en el laboratorio es juntar estos cadáveres con unas cosas que se llamaban los adyuvantes, que es como algo que llama al sistema inmune, ayuda a la vacuna a que el sistema inmune llegue ahí, porque como se pierden tantos factores de virulencia, puede ocurrir que el virus pasara desapercibido, el virus inactivado, ¿cierto? Pero el adyuvante garantiza entonces que haya un reclutamiento del sistema inmunológico, es lo que alerta, ¿cierto? Ese adyuvante entonces se realiza una presentación antigénica en las células presentadoras de antígeno, las células que se encargan de captar todos los microorganismos en nuestro cuerpo y realizar una presentación a los linfocitos para que posteriormente se dé una producción de anticuerpos, ¿cierto? En este proceso pues inmunológico. Luego estos anticuerpos que ya se siguen produciendo a lo largo de la vida, el tiempo pues varía dependiendo de cada enfermedad. Sin embargo, pues todavía no hay estudios largos que nos digan cuánto va a durar la eficacia de esta vacuna, eso nos lo dirá solo el tiempo con la experiencia en la aplicación, pero teóricamente a mediano plazo, a corto plazo incluso, uno empieza la producción de anticuerpos neutralizantes y en caso de tener contacto con este virus, pues lo va a neutralizar y va a evitar que uno padezca, digamos, una sintomatología moderada o grave, ¿cierto? Eso es clave porque la vacuna no previene la infección, previene es que uno desarrolle síntomas en cierto porcentaje o que desarrolle la enfermedad en sus maneras más severas, ¿cierto? Esta es la presentación, las cajas que vienen son de 40 viales, cada vial contiene algo muy escaso que son 0.5 mililitros, que es dosis. No viene como las vacunas de Pfizer que vienen varias dosis por vial o las vacunas de AstraZeneca, no, viene monodosis, es decir, cada ampolla es para un único paciente y no debería ser utilizado de otra forma. Viene en suspensión inyectable que contiene pues la cantidad de antígeno inactivado viral, de virus inactivado, que pues va a hacer el proceso de reclutamiento del sistema inmunológico. La vacuna es una suspensión opalescente. Esto es que cuando ustedes realicen el proceso de homogenización, que ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo, va a quedar de un color como blanco, un blanco semitransparente y debe estar de este color y se debe hacer siempre una verificación visual. Debe estar de forma uniforme, ¿cierto? Puede haber un precipitado, eso es que van a ver una capita blanca más al fondo, sin embargo con el proceso de homogenización ya debe quedar todo de un color blanco opalescente. Eso es muy importante porque esto es una de las buenas prácticas en la aplicación de la vacuna, ¿cierto? La indicación terapéutica es para prevención de la enfermedad severa o enfermedad causada por SARS-CoV-2 en pacientes mayores de 18 años o más que son susceptibles, ¿cierto? La conservación, entonces esta se puede almacenar entre 2 y 8 grados, debe estar protegida a la luz, siempre debe estar protegida a la luz. Yo solo la saco de los refrigeradores o de los congeladores para aplicarla. Vemos que esta no tiene ese requerimiento de cadena de frío como las otras vacunas que hemos visto, por ejemplo la de BioNTech. Entonces esa que viene a -70, que luego uno la debe cambiar y que ahí solo dura 5 días, no.
Esta vacuna entre 2 y 8 grados guardada sin luz puede durar 36 meses, que son 3 años. Listo, eso es el vial sin abrir. Ahora, después de que yo lo abra, lo tengo que aplicar inmediatamente. Entonces, recomendación, siempre abrimos la vacuna, ¿cierto? Destapamos el vial en presencia del paciente. ¿Para qué? Para garantizar que este tiempo se va a cumplir, ¿cierto? Que yo no voy a dejar guardada ahí una vacuna después de abierta. Y 2, para mejorar la seguridad del paciente, que el paciente vea qué es lo que se le está aplicando ahí in situ, ¿cierto? Que no tenga ninguna duda, a mí no me aplicaron eso, a mí me aplicaron otra cosa, me aplicaron líquido. Bueno, que el paciente vea en todo momento qué es lo que se va a aplicar. La eficacia, y aquí tenemos que hilar muy delgado, esta vacuna todavía no tiene unos estudios pues así muy grandes como los que vamos con otra vacuna, pero ya hay algunos resultados con los cuales se puede trabajar, pero se deben manejar con pinzas. Ejemplo, lo primero que dice la eficacia es que la vacuna en un esquema de 2 dosis con un intervalo de 28 días tiene una eficacia del 50.39%, pero ojo, este 50.39 es para prevención de casos sintomáticos, es decir, si yo me aplico la vacuna, la probabilidad de que yo desarrolle algún síntoma como tos, malestar, congestión, fiebre, mialgias, artralgias es del 50% según este primer estudio inicial. Luego sacaron otro estudio con una población un poco más grande comparada con placebo, ¿cierto? Y demostró que en la prevención de casos sintomáticos fue de un 77.96% para aquellos que requirieran algún tipo de asistencia ambulatoria o hospitalaria. Esto es, por ejemplo, eficacia para disminuir la probabilidad de que yo necesite en algún momento oxígeno suplementario o algún tipo de atención médica. O sea, ya no son síntomas leves como acá, sino una eficacia de 77.96 para prevención de síntomas, ya pues estaríamos pasando a la escala moderada. Y todos los estudios que han salido hasta ahora, como les digo, no son muy amplios, pero los que han salido hasta ahora han demostrado que ninguno de los pacientes vacunados ha desarrollado enfermedad severa, por lo que podríamos estar hablando de hasta el momento un 100% de eficacia en prevención de, digamos, terminar en una unidad de cuidado intensivo con ventilación mecánica, que finalmente pensaríamos todos, o pues es lo que yo pienso, es la finalidad más importante de todas las vacunas, la prevención de una enfermedad severa, ¿cierto? Estos son otros estudios que han salido, pues ya los más recientes. En Indonesia se analizaron 25 sujetos, una eficacia de 65.3, pero todavía no hay estudios que muestren la seguridad, ni la inmunogenicidad, ni la edad de estos pacientes, que estos son datos bastante importantes. Y el estudio quizás más avanzado que se está realizando en varias partes del mundo, entre ellos Brasil, que ha reportado 100% de eficacia para enfermedad severa, por ejemplo, 50% para enfermedad para cualquier tipo de síntomas. También está incorporado el grupo de Turquía, que tiene una fase 3, que muestran una eficacia de la vacuna del 91.25 para prevención de enfermedad moderada severa. Listo, entonces son datos que nos pueden servir de utilidad. Esperamos pues que conforme se sigan aplicando la vacuna, pues los estudios se vayan revelando. Ustedes han visto que, por ejemplo, con la de Pfizer primero dijeron que 90, luego que 91, ahorita ya van en 94. Muy posiblemente con el paso de los días los estudios se van a ir ampliando, van a estar siendo publicados y vamos a estar viendo la eficacia real para prevención de enfermedad severa y de síntomas en la población, ¿cierto? La intercambiabilidad, esto es algo que hasta ahora es uniforme entre las vacunas. No hay estudios con ninguna vacuna hasta el momento que me diga, ay, es que te puedes aplicar una vacuna hoy de esta marca y a los 20, 21 días o 28 días esta otra. No, hasta ahora no hay ningún estudio que soporte eso. Entonces ninguna vacuna hasta el momento, hoy que es 26 de febrero, son intercambiables, ¿cierto? Es decir, ambas dosis de la vacuna, los que tienen esquema de 2 dosis, deben ser del mismo producto para garantizar la eficacia, ¿cierto? No se ha evaluado la protección en personas con vacunación incompleta, esto es que reciban una sola dosis. Tampoco tenemos mucha información sobre qué pasa si yo me espero más de 28 días para aplicar la otra dosis. Seguramente si son 3, 4 días, incluso una semana, pues seguramente no habrá ningún problema, pero ya periodos más prolongados no tenemos ningún soporte que nos diga que sigue siendo igual de eficaz la aplicación de esta vacuna con un intervalo mayor, ¿cierto? No se ha evaluado la seguridad de eficacia en una serie de productos mixtos. Esto es lo que les decía de combinar vacunas. No se debe mezclar en la misma jeringa con otras vacunas, eso creo que todos lo tenemos muy claros, pero no está de más recalcarlo. Y el fabricante no ha evaluado la seguridad o eficacia fuera de los intervalos de los estudios, que es lo que les mencionaba previamente. Y siempre los estándares de aplicación son los que son mencionados en este anexo técnico.
¿Cómo es la dosis, vía y sitio de administración? Básicamente es una dosis el día cero, que se considera el día cero, ¿cierto? La dosis es de 0.5 mililitros, es decir, una ampolla completa. La vía de aplicación es intramuscular en el deltoides, idealmente izquierdo, a menos que por cualquier motivo el paciente requiera que sea aplicado en el otro hombro, no hay ningún problema, ¿cierto? La segunda dosis debe ser aplicada a los 28 días. Y en el rótulo, o más bien en el carnet de vacunación, se le debe indicar al paciente cuándo es su próxima fecha para ir al sitio de vacunación, ¿cierto? No se debe aplicar bajo ninguna circunstancia esta vacuna por otra vía que no sea intramuscular, es decir, intravascular, subcutánea o intradérmica. No hay tampoco datos disponibles sobre la intercambiabilidad, que es lo que les mencionaba. Y la preparación, veíamos que en la de Pfizer había que inclinar hacia la izquierda y hacia la derecha levemente 10 veces. Aquí no hay que hacer esto, sino que hay que hacer una homogenización con movimientos circulares suaves. Eso es hacer unos pocos movimientos durante unos segundos suaves, repito, para no ir a dañar la conservación del biológico, y así van a ver que el precipitado que generalmente se almacena debajo de la ampolla se va a homogenizar y van a tener solo una solución opalescente, ¿cierto? No mezclar jeringas ni agujas. La vacuna está lista para usarse inmediatamente después de abierta y no se puede congelar. Esto es muy importante porque no se puede utilizar ningún tipo de congelación. Acá se hacemos una refrigeración entre 2 y 8 grados y así es donde siempre se debe mantener. No se debe utilizar vacunas si el frasco está roto, si está mal rotulado, si no se ve claramente la fecha de expiración, si no se ve claramente el material. Esto tiene como un inserto, entonces hay que leerlo y tiene que estar íntegro. Y si uno por algún motivo ve un precipitado raro, hemos visto, han reportado algunos casos, muy pocos, de que la vacuna de pronto puede quedar como con unos fragmentos negritos, muy poquitas vacunas. Si ustedes llegan a ver eso, esa ampolla no se debe botar, sino que se debe poner un proceso que se llama cuarentena y notificar a las entidades territoriales o a las entes gubernamentales para hacer el estudio de qué es lo que está pasando con ese lote. Como les digo, ha pasado con muy pocos, pero puede pasar con estas vacunas nuevas que uno tiende a ver un precipitado raro y pues no es lo ideal aplicar estas vacunas así, ¿cierto? La administración no se debe programar a las personas que reciban una segunda dosis antes de los 28 días, como por ejemplo 21, que era el esquema que estábamos viendo en Pfizer, no, acá siempre son 28. Inicialmente se debe realizar una higiene de manos. Verifique el volumen de la dosis, el vial monodosis contiene 0.5 mililitros, confirmar que no haya partículas, que no haya decoloración y se ubica en cuarentena si hay partículas o decoloración, que era lo que les había mostrado. Se extrae la dosis de 0.5, que debe ser la totalidad de lo que venga en la ampolla, ¿cierto? Se extrae con una aguja y una jeringa estériles de 1 mililitro, que debe ser de calibre 22 o 23, o autodescartables o convencional según se disponga, ¿cierto? La técnica para aplicar es exactamente la misma, se descubre el deltoides. Ahora, para la manipulación del biológico es posible que se establezca el uso de guantes, pero ojo, si se van a usar guantes, esto por temas más de pandemia que porque el biológico requiera como tal algún tipo de utilización de guantes, pero por temas de pandemia puede ser necesario. Entonces los guantes primero no se deben cruzar entre paciente y paciente y segundo no deben ser de látex, porque los guantes de látex vienen con polvo y ese polvo puede contaminar o puede disminuir, digamos, la conservación del biológico. Entonces muy importante, deben ser guantes de vinilo o de nitrilo, listo, no de látex. Ahora, entonces luego se descubre, se realiza la limpieza de adentro hacia afuera o de arriba hacia abajo, ¿cierto? Se retira el capuchón de la jeringa, se estira la piel con los dedos índice y pulgar, se realiza la aplicación, se inserta la aguja con un ángulo, formando un ángulo de 90 grados con la piel, con el bisel hacia arriba y pues posteriormente se inserta el émbolo y se aplica el contenido de la vacuna. Luego se extrae la jeringa, se estira la piel para perder la luz del orificio donde había quedado la aguja y se presiona durante 30 a 60 segundos sin dar masaje, muy importante. Lo hemos visto, es un error dar masaje ahí en el sitio, en el deltoides. Hemos visto que es una práctica que puede ocurrir, pero con estas vacunas no. Listo, posteriormente pues se realiza la respectiva higiene de manos y listo, ya se quedó aplicada la vacuna. Ahora, luego está el estado o sigue el paso de observación post-vacunación. Durante el estudio clínico pues que se había evidenciado no se presentaron reacciones alérgicas graves. Veíamos que con la vacuna de Pfizer se habían presentado algunos eventos de reacciones alérgicas graves con una muy baja incidencia, pero se habían presentado. Hasta el momento esta vacuna parece ser menos inmunógena en ese sentido de reacciones alérgicas.
pero igualmente se debe indicar que la persona vacunada permanezca en observación durante un periodo de al menos 15 minutos. 15 minutos para todas las demás personas y 30 minutos para las personas que tengan antecedentes de una reacción alérgica a cualquier otro tipo de vacuna o cualquier otro tipo de inyectable. Ay, que yo hice un rash con tal vacuna, listo, entonces se tiene que quedar 30 minutos. De resto, 15 en observación, ¿cierto? Allí la persona pues que está haciendo el cuidado debe informar los cuidados post vacunación, las alertas para que el paciente pues esté completamente informado, y si durante la estancia de 15 a 30 minutos alguna persona presenta alguna molestia, pues se debe iniciar un proceso de una atención médica, ¿cierto? Y se debe hacer el respectivo proceso de notificación de farmacovigilancia, que lo van a encontrar en el módulo del doctor Santiago, que lo explica muy bien pues cómo es el proceso del Vigiflow y todo eso. Luego de este periodo de observación, ojo que este no puede ser un error, el periodo de observación va primero y luego se entrega el carnet para poder que la persona se vaya, porque si no pues es posible pues que no se esté ahí en la sala de espera. Se entrega el carnet de vacunación indicando la fecha en la que se aplicó la primera dosis y la fecha en la cual debe volver a acudir, que son 28 días. ¿Listo? ¿Qué contraindicaciones? Pues aquí dice no administrar la vacuna a personas con antecedentes conocidos de alergia a algún componente de la vacuna. ¿Cuál es la composición de la vacuna? Ahorita la van a ver. Quizás la que más causa reacciones alérgicas es el hidróxido de aluminio, que es el adyuvante con el que viene la vacuna. Entonces, si de pronto los pacientes refieren alergias a algunas vacunas y esas vacunas contienen aluminio, pues puede ser un antecedente importante, ¿cierto? No está totalmente contraindicado, es una contraindicación relativa. Diría que estas personas pues deben visitar primero un médico e idealmente visitar un alergólogo previo al proceso de vacunación. Decir, esta vacuna que me voy a aplicar, qué medidas de seguridad, es seguro que me la ponga, deben hacer un test. Bueno, y es el proceso adecuado para, digamos, aplicar esta vacuna en este grupo de personas. Un historial de anafilaxia a cualquier componente de la vacuna es una contraindicación claramente, y digamos pacientes que presenten cuadros febriles en el momento de la aplicación de la vacuna, pues es una contraindicación transitoria porque deben volver cuando ya no estén febriles, ¿cierto? Precauciones, pues haber tenido un historial de anafilaxia a cualquier otro tipo de inyectable, personas con reacciones alérgicas no anafilácticas inmediatas no deben recibir dosis adicionales, aunque esto pues como les digo podría hacerse una valoración de un alergólogo y sopesar riesgo-beneficio, eso ya es pues un manejo más especial, ¿cierto? Y la vacunación se debe posponer en casos de que los pacientes tengan una infección aguda o algún tipo de cuadro febril. ¿Qué advertencias y precauciones especiales de empleo? Pues con objeto de mejorar la trazabilidad de estos medicamentos, el nombre, el número del lote administrado deben estar muy bien en la ampolla que ustedes van a aplicar. Antes de vacunar hay que leer el inserto, ¿cierto? Y la inyección en estos pacientes debe ser muy cuidadosa en personas que tengan discrasias sanguíneas. Esto es trombocitopenia, trastornos hemorrágicos, pacientes anticoagulados. Este grupo de pacientes no es que tenga una contraindicación como tal, sino que hay que hacer una precaución. Y es que idealmente deberían ver a su médico tratante antes y que les tengan pues como si están anticoagulados con warfarina, pues mirar el INR, que estén en metas y todo eso para poder hacer una aplicación segura. No es que esté contraindicada, sino que deben estar estables más bien. Ahora, en pacientes que reciban algún tipo de terapia inmunosupresora, no es que no se pueda aplicar la vacuna, sí se puede aplicar, es segura, no van a desarrollar ningún tipo de infección pues por COVID, no pueden manifestar algunos síntomas, pero es por la reacción a los componentes de la vacuna con los antígenos virales, ¿cierto? Pero este grupo de personas es posible que no desarrollen una buena respuesta inmune tras la vacunación. Eso solo nos lo dirá el tiempo, quiénes sí, quiénes no. Hay que los pacientes con linfoma, con quimioterapia, cuáles responden mejor y cuáles producen más anticuerpos. Pues esto solo nos lo dirá el análisis de subgrupos más adelante, pero es posible que estas personas, pues dado el tratamiento inmunosupresor, pues no desarrollen una ideal o tan buena como uno esperaría respuesta inmune, ¿cierto? La vacunación debe recomendarse para pacientes con deficiencias inmunológicas crónicas. Las agudas suelen ser mucho más severas, pero los pacientes deficientes inmunes crónicos generalmente tienen una adecuada respuesta y tienen una respuesta esperada y positiva para las vacunas. Y debe haber una precaución a pacientes que tengan antecedentes de epilepsia o que tengan síndrome de Guillain-Barré. Veíamos que en pacientes con la vacuna Pfizer no era una precaución, pero con esta sí. Entonces, muy importante tener en cuenta esto, ¿cierto?
Como cualquier vacuna, pues la inmunización no protege no protege al 100% de los individuos, la eficacia no es totalmente 100, recordemos que tiene unos porcentajes dependiendo de lo que uno esté mirando, ¿cierto? Y no se debe utilizar el vial si en algún momento se ve quebrado, fragmentado, si no tiene los sellos de seguridad, si tiene algún tipo de precipitado rápido, no se debe congelar nuevamente, no se debe combinar y se desconoce la duración de la inmunidad. Generalmente estos tipos de vacunas pues duran mucho tiempo, pero desconocemos cuánto vaya a durar. Además que recordemos que es posible que el virus mute y disminuya la eficacia de la vacuna. Entonces no es que digamos a uno se le haya caído la eficacia de la vacuna, sino que ya se reduce porque la cepa circulante es diferente y ya no se produce el bloqueo. Pero como les digo, esto solo nos lo dirá el tiempo con la experiencia. Ahora sí, ¿cuál es la composición de esta vacuna? Pues básicamente la información del excipiente es que tiene hidróxido de aluminio, este es el adyuvante, que yo les digo que es que que posiblemente genere más reacciones alérgicas en algunos pacientes, los otros no tanto, pero viene con hidrógeno fosfato de disodio, dihidrógeno fosfato de sodio, cloruro de sodio, hidróxido de sodio. Vean que estos productos no suelen ser tan inmunógenos, este sí, y podría ser el que ocasiona algunos episodios de reacciones adversas. Este es el estudio de seguridad y tolerabilidad e inmunogenicidad de la vacuna Coronavac, ¿cierto? En el estudio fase 2, el más grande que se ha publicado de esta vacuna. Vean que las reacciones adversas que se presentaron en un intervalo de 28 días, primero son menores que en el grupo de 14, porque evaluaron 14 y 28, ¿cierto? Y miren que las reacciones adversas todas son menores al 20 o al 15% y generalmente es dolor en el sitio de la aplicación, enrojecimiento, algo de astenia, dinamia o fatiga, ¿cierto? Que puede presentarse unos 2-3 días después de la aplicación, sobre todo en la segunda dosis, pero no más. O sea, no se presentaron, digamos, reacciones de hipersensibilidad. Miren que acá en este grupo de 28 fueron nulos, casi nulos, quizás por acá aparezca un paciente, pero no más, lo cual es un número pues bastante bajo. ¿Cuáles son las reacciones adversas esperadas? Las locales es dolor en el sitio de la inyección, eritema, edema, que eso es transversal a todas las vacunas que uno, digamos, que aplique, el endurecimiento, el prurito, todo esto. Y hay unas reacciones que son ya sistémicas, que van desde la cefalea, mialgias, artralgias, diarrea, escalofríos, disminución del apetito, que aparezca un exantema. Una reacción alérgica leve es lo frecuente. Sería infrecuente presentar una anafilaxia con esta vacuna, pero pues no estamos exentos de que eso en cualquier momento ocurra, ¿cierto? La interacción con otros medicamentos, pues básicamente no se han hecho muchos estudios de interacción. La recomendación es no mezclar la vacuna con otras vacunas, ¿cierto? Y recordemos que algunos fármacos citotóxicos, quimioterápicos, corticoides, que son inmunosupresores, podrían reducir la eficacia, como les mencionaba previamente, ¿cierto? Y en embarazo y lactancia, pues estas vacunas inactivadas no están contraindicadas en el embarazo. Como les digo, no es como las atenuadas que sí podrían causar una infección en algún momento a la madre o al feto, por eso están contraindicadas en ellas. Esta no es de ese grupo, pero no hay estudios todavía que validen la aplicación en embarazadas ni en periodos de lactancia. Es decir, por lógica diríamos que no tiene nada que ver, pero no hay estudios que lo soporten. Así funcionan estas vacunas y requieren estudios para poder hacer o difundir la aplicación. Entonces hay que esperar a que se hagan análisis de subgrupos de pacientes embarazadas que no sabían de su estado de gestación y se aplicaron, que tengan embarazo a término y que logren pues llegar al parto seguro, y ahí ya se podrá decir que es segura para aplicar en estos grupos. Ahora, en grupos especiales como por ejemplo es enfermera, es médica, es trabajadora asistencial, bueno, cualquier tipo de servicio de salud y está embarazada, ahí ya se sopesará riesgo-beneficio, pero no hay estudios todavía. Sin embargo, por lógica tendría que ser segura y pues no tendría que ver nada al estado de gestación y no tendría que afectarlo. Sin embargo, pues requerimos de más estudios que lo soporten, ¿cierto? Esto ya en estos casos particulares que el riesgo sea muy alto y que obviamente el riesgo de la aplicación, el beneficio de la aplicación supera el riesgo de que ocurra un evento adverso, pues será un criterio clínico juicioso después de una evaluación muy completa. Para los pasos de vacunación segura siempre esto debería estar como impreso, deberíamos preguntarlo siempre, está lista, es si tiene alguna alergia, porque pues esto nos va a alertar y nos va a decir, ojo, que digamos esta persona pues puede estar un poquito más propensa a presentar alguna reacción adversa, si sea leve, ¿cierto? Alguna reacción alérgica. Tiene fiebre, recordemos que si tiene fiebre este grupo no puede ser vacunado, debe volver luego.
si tiene algún trastorno hemorrágico o está tomando anticoagulantes. Esto no es contraindicación, sino verificar que está en metas y que haya tenido una valoración previa pues que garantice que la vacunación va a ser segura. Si está inmunocomprometido, si está tomando algún medicamento, recordemos que no es que se vaya a infectar o que se vaya a complejizar por la vacuna, sino que no va a desarrollar una respuesta inmune tan efectiva como las otras personas. Si ha recibido otra vacuna contra el COVID, esto será bastante controversial porque puede pasar, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero puede ocurrir que en algún momento una persona que no alcance una segunda dosis por X o Y motivo o no fue, luego llegue y diga que ay, me apliqué hace 3 veces la de Pfizer y ahorita pues me toca aplicarme esta. Todavía no hay muchos estudios que soporten, que diga si hay boosting, que diga si hay que hacer evaluación de anticuerpos. Esto nos lo dirá el tiempo, pero es importante tener el precedente, ¿cierto? ¿Qué podría ocurrir con esto? Lo más seguro es que se reinicie el esquema de vacunación, es decirle, bueno, te vamos a aplicar esta, pero en 28 días te vamos a aplicar la segunda dosis de esta misma, pero todavía no hay algún lineamiento específico que lo diga. Seguramente cuando tengamos estos datos actualizaremos este curso, y en caso de ser mujer en edad reproductiva, preguntar siempre si está embarazada, si planea quedar en embarazo próximamente o si está amamantando, porque recordemos que habrá que hacer una decisión clínica juiciosa sopesando riesgo-beneficio. Eso es todo por esta capacitación. Esperamos pues que haya sido muy ilustrativa. Espero no haberme extendido mucho y no haber hablado muy rápido. Cualquier inquietud, recuerden que la pueden solucionar en nuestro foro de preguntas. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un feliz día. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.